Buenos días, somos el equipo número 9. Eh, Mi nombre es Michelle Yurichia Reyes Limón y este equipo está conformado por Nochebuena Benítez Leilani, Nochebuena Gómez Elizabeth, Pérez García Uriel. Bueno, en este caso, el tema que nos tocó fue somatometría y signos vitales. A continuación, mis compañeras y un servidor les explicaremos un poco sobre el tema. Bueno, pues para iniciar les voy a hablar de las etapas del paciente pediátrico, las cuales las etapas son el recién nacido, la edad que comprende es de 0 a 6 días de nacido, el neonato, la edad que comprende es de 7 a 29 días, lactante menor de 1 a 12 meses de vida, lactante mayor de 1 a 2 años, preescolar de 2 a 5 años, escolar de 6 a 12 años, preadolescente de 10 a 12 años, y la adolescencia, que comprende la edad de 12 a 18 años. Bueno, vamos a empezar con la parte de somatometría. Principalmente vamos a abarcar el área de pacientes pediátricos. Pues principalmente, ¿qué es la somatometría? Pues la somatometría es la medición de cada una de las partes del cuerpo humano. Tiene como objetivo valorar el crecimiento y desarrollo de cada individuo. Este principalmente es para evaluar el estado de salud o enfermedad que presenta cada uno de ellos. Principalmente la somatometría es un punto muy importante al inicio de una asistencia médica, ya que, como lo decíamos anteriormente, es para verificar el estado de salud que comprende nuestro paciente pediátrico. Ya a partir de las medidas que se toman a partir de la somatometría, podemos revisar y dar como un pequeño caso o historia de cómo está nuestro paciente pediátrico. El peso. El peso hace referencia a la suma de todos los componentes del organismo y representa la masa corporal total. Este es uno de los parámetros que se mide con mayor frecuencia y nos permite dar a conocer una buena medida del estado nutricional actual del individuo, en este caso pues el paciente, siempre que lo relacionemos con algunos otros parámetros, como puede ser el sexo, la edad, la talla y la contextura física del mismo. Talla. Bueno, la talla es la altura que tiene un individuo en posición vertical desde el punto más alto de su cabeza hasta los talones en posición de firmes. Esta se mide en centímetros. La medición de perímetros. Bueno, esta es la medida del contorno de una superficie en el cuerpo humano. Los perímetros que podemos medir es perímetro cefálico. Esta es la medición de perímetro de la cabeza de un niño en su parte más grande. Se mide la distancia que va desde la parte por encima de las cejas y de las orejas y alrededor de la parte posterior de la cabeza. Perímetro torácico. Circunferencia del tórax a una altura determinada. Perímetro abdominal. Esta es la medición de la circunferencia de la cintura que permite conocer la distribución de la grasa abdominal y los factores de riesgo a que conlleva esto. El perímetro braquial, medida en el punto medio de la parte proximal del brazo, es usado durante muchos años como el índice del estado nutricional en las situaciones como hambrunas o crisis de refugiados en las que es difícil determinar cuál es la altura y el peso. Medición de segmentos. Segmentos inferiores. Medida que se toma desde el borde del hombro hasta la punta de los dedos. Segmento superior. Esta es la medida que se toma desde aproximadamente la cabeza del fémur hasta la punta del pie. Bien, empezamos con el recién nacido.
Principalmente, ¿qué es el recién nacido? Es aquel que ha terminado los 37 semanas de gestación cumplidas, en el cual es maduro para darse a la vida exterior. Principalmente, ¿qué medidas se toman o qué samotametría se realizan al recién nacido? Pues son peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro braquial, longitud del segmento inferior y superior y longitud plantar. Peso. Bueno, para este procedimiento principalmente se calibra la báscula. Después de esto, colocar una toalla de papel en el piso del aparato. Colocar al niño en la báscula con cuidado, con el cuerpo alineado, y esto se debe hacer con la menor ropa posible. Mover las barras, primero la de kilos y después la de gramos de la báscula, y encontrar el peso del niño. Hacer las anotaciones pertinentes en el formato específico. La talla. Para ello se debe indicar el procedimiento a realizar. Enseguida, el niño debe estar alineado, es decir, que el vértice de la cabeza y los talones deben estar juntos y formando un ángulo recto. A continuación, se debe tomar la cinta métrica y colocar desde la cabeza hasta la punta del talón del pie. Después se debe hacer la lectura de la talla. Después vestimos al niño y por último se debe hacer las anotaciones pertinentes en el formato específico. Índice de masa corporal. Bueno, para este procedimiento, primero que nada, mida la talla y el peso de la persona aplicando los procedimientos antes referidos. Después, eleve la talla al cuadrado y posteriormente divida el peso entre la talla al cuadrado. Perímetro cefálico. Indicar el procedimiento a realizar. Colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda. Colocar la cinta métrica a lo largo de la cabeza del niño modelo utilizando el diámetro mayor e iniciando por el lado lateral. Pase la cinta exactamente sobre la región supraciliar, pasando por arriba de las orejas y la parte más prominente del occipucio. Lea el dato obtenido y registrar el resultado en el formato. Perímetro torácico. Colocar al paciente en una posición adecuada y cómoda. Descubrir el tórax. Rodear el tórax con la cinta métrica utilizando ambas manos. Colocar la cinta debajo de las axilas y a nivel de las tetillas. Efectuar la lectura y anotarla. Esto debe ser en centímetros. Bien, ahora vamos con el perímetro abdominal. Principalmente informar el procedimiento a realizar. En este caso se le informaría a la madre sobre el procedimiento que vamos a realizar. Colocar a nuestro paciente en una posición adecuada y cómoda. Vamos a colocar la cinta métrica a la altura del ombligo y después de ahí procedemos a la medición de la circunferencia. Principalmente evitemos que el dedo del examinador quede en medio de la cinta métrica y entre medio de la cinta métrica y el cuerpo del paciente, ya que este podría marcar un error a través de la medición, ya que se estarían aumentando unos centímetros de más del perímetro abdominal. Después de ahí verificamos el dato y lo anotamos en nuestra hoja. Perímetro braquial. Principalmente vamos a indicar otra vez el procedimiento que vamos a realizar. Principalmente este debe de estar en una posición adecuada y cómoda. Siempre hay que recordar que debemos de buscar la integridad de nuestro paciente y la forma en la que nuestro paciente se sienta más cómoda. Después rodeamos con la cinta métrica la circunferencia del brazo. Procedemos a ver el valor y lo anotamos. Longitud de segmentos inferior y superior. Para la medición del segmento inferior, primeramente se debe indicar el procedimiento a realizar
a la madre del bebé. Después se debe de colocar al niño en decúbito dorsal. Se debe de mantener las piernas completamente rectas. Se debe medir con la cinta métrica del borde superior del pubis a la punta de los pies. Después se realiza la lectura y se registran los valores obtenidos. Para la medición del segmento superior, primeramente se indica el procedimiento a realizar a la madre del bebé. Debemos de colocar al niño en una posición adecuada y cómoda. Medimos iniciando desde el vértex hasta la punta de la mano. Y por último, identificamos el valor y hacemos las anotaciones apropiadas. Longitud plantar. Bueno, vamos a indicar el procedimiento a realizar. Vamos a retirar todo lo que tenga el pesito de nuestro paciente, zapatos, calcetines, cualquier otra cosa que pueda interferir en la medición de la longitud plantar. Posicionamos nuestro niño en decúbito dorsal, tomamos el pie y medimos la planta del pie desde el talón hasta la última punta del pie. Indicamos el valor, revisamos que nuestro valor sea correcto, que esté bien posicionada nuestra cinta y lo anotamos en nuestra hoja. La etapa neonato. Los neonatos son los bebés recién nacidos que tienen 4 semanas o menos desde su nacimiento. La somatometría que se le realiza a un neonato es peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro braquial, longitud plantar, medición de segmento inferior, medición de segmento superior. Peso. Calibrar la báscula. Colocar una toalla de papel en el piso del aparato. Colocar al niño en la báscula con cuidado, con el cuerpo alineado. Mover las barras de la báscula y encontrar el peso del niño. Hacer las anotaciones pertinentes en el formato específico. Como nos damos cuenta aquí, la técnica que empleamos es la misma que empleamos en la etapa anterior, por lo que todas las técnicas que se van a realizar a un neonato son las mismas que realizamos a un recién nacido, que es peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro braquial, longitud de segmentos inferior y superior, longitud plantar. Bueno, ahora vamos a la parte de los lactantes. Principalmente, ¿qué es un lactante? Bueno, lactante se conoce a lo que se extiende de 28 días hasta 29 meses de vida de nuestro bebé. Se considera lactante en 2 tipos de etapas, digámoslo así, lactante menor y lactante mayor. El lactante menor es de los 28 hasta los 12 meses y el lactante mayor es de los 12 meses hasta los 24 meses. Principalmente en cada uno de ellos que tomamos de medidas de somatometría. Principalmente son peso, talla, perímetro cefálico, perímetro plantar, perímetro abdominal, miembros inferiores, miembros superiores y índice de masa corporal. Bueno, como había mencionado mi compañera, en el recién nacido, en los neonatos, se tiene la misma técnica, al igual que en los lactantes, ya sea mayor o menor, ya sea el peso, la talla, el índice de masa corporal, el perímetro cefálico, el perímetro abdominal, longitud de segmentos inferiores y superiores, longitud plantar, El preescolar. Esta etapa es iniciada alrededor de los 2 años, con el surgimiento de la marcha y el lenguaje, así como el control de esfínteres, y se prolonga hasta los 5 o 6 años.
Respecto a la somatometría, lo que se les realiza es la toma de peso, talla, índice de masa corporal, el perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro braquial y perímetro abdominal. Con respecto a la técnica, se emplean las mismas técnicas que en las del recién nacido, simplemente se van adaptando a la edad de nuestro paciente. Peso. Bueno, para ese procedimiento, primero que nada es la preparación del material y equipo, acondicionamiento del área, el procedimiento y el lavado de manos. Informar al niño y a la madre, si esto es necesario, del procedimiento que se le va a realizar. Colocar en la plataforma de la báscula el papel craft. Calibrar la báscula. Para ello se debe verificar que ambas vigas de las palancas se encuentren en ceros y la báscula esté bien balanceada. Preparar al niño para ser pesado y medido. Colocar al niño en el centro de la plataforma, parado de frente al personal de salud. Posteriormente, se debe deslizar la viga de abajo hacia la derecha, aproximadamente midiendo el peso del niño, más o menos. Para ser más precisos, se debe deslizar la viga de arriba, que en este caso son los gramos, hacia la derecha, y ahí te dará exactamente lo que es el peso. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Ya que la flecha de la palanca no oscile. Realizar la lectura y registro correspondiente de la medición. La talla. Vamos a mantener al niño alineado, el vértice de la cabeza y los talones juntos formando un ángulo recto y proceder a la toma de la talla. Bajar la escuadra del estadímetro de arriba hacia abajo hasta tocar con la cabeza del niño, presionando suavemente para comprimir el cabello. Realizar la lectura de la talla y registrar la medición con exactitud. Retirar el estadiómetro de la cabeza del niño y bajarlo de la báscula. Informar al niño o a la madre que se ha finalizado el procedimiento. Apoyar para que el niño se coloque el excedente de ropa y el calzado que se ha retirado. Retirar el papel craft de la plataforma de la báscula y realizar el lavado de manos. Comparar los datos obtenidos y determinar el crecimiento del niño de acuerdo a su edad. Índice de masa corporal. Aplicando una sencilla fórmula en la que se divide el peso del niño en kilogramos por su altura al cuadrado en centímetros. Y aquí abajo les muestro la fórmula que se debe aplicar. Y pues bueno, para determinar el perímetro cefálico se utiliza la misma técnica que utilizamos anteriormente para un recién nacido. Para el perímetro braquial es lo mismo, perímetro abdominal. Vamos a informar el procedimiento a realizar, colocar a nuestro paciente en una posición adecuada y cómoda, colocar la cinta métrica a la altura del ombligo y proceder a la medición de esta circunferencia. Evite que los dedos del examinador queden entre la cinta métrica y el cuerpo del paciente, ya que esto conduce a un error. Verificar los datos y anotarlos. Aquí cambia un poquito, ya que antes en lo que es un recién nacido tenemos el cordón umbilical que nos impide un poquito la correcta medición. En perímetro torácico utilizamos la misma técnica. Bien, ahora vamos con el periodo o la etapa de desarrollo escolar. Este es comprendido principalmente de los 6 a los 11 o 12 años de edad, aproximadamente. A esta edad tiende el niño a cambiar de un ambiente cotidiano, ya que deja a las personas que conforman su familia, su papá, su mamá, todas las personas con las que se siente segura para irse con demás personas que no están relacionadas físicamente con él. Principalmente, ¿qué medidas de somatometría se toman en esta etapa? Pues son peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico, perímetro braquial, perímetro torácico y perímetro abdominal. Bueno, las técnicas entre un recién nacido y ya un preescolar ya van cambiando. ¿Por qué?
porque cada una de estas técnicas se va adaptando a las necesidades que necesite nuestro paciente. Ya no podemos poner a nuestro paciente preescolar en una báscula en la cual poníamos a nuestro paciente recién nacido. Ya se tiene de ir adaptando a las necesidades que su cuerpo necesita. Bueno, el peso, principalmente en la preparación del material y equipo que vamos a utilizar. Vamos a informar a nuestro paciente sobre todo el procedimiento que vamos a realizar. Informar principalmente al niño y a la madre, ya que la madre es muy necesario que sepa todo lo que se le va a realizar, ya que todavía no tiene mucho razonamiento nuestro pequeño. Y posteriormente lo pasamos a nuestra báscula. Vamos a utilizar un papel craft en la plataforma de nuestra báscula. Vamos a calibrarla antes de subir a nuestro paciente. Es muy importante esto, ya que si no nos daría un resultado mal o un resultado erróneo. Entonces empezamos a mover la viga de los kilos, ya que estaba principalmente, aproximamos una cantidad de kilos, y posteriormente vamos a mover la viga de los gramos para tener una exactitud del peso de nuestro pequeño. Entonces ya colocamos a nuestro niño, le decimos que se coloque de manera recta, que no esté mirando hacia abajo, que las manos hacia un lado, que se ponga lo más derechito posible. Y ya tomamos nuestro peso y lo registramos igualmente. La talla. Principalmente es mantener nuestro niño alineado, que no esté mirando hacia abajo, que no esté jugando, que lo mantengamos lo más derechito posible. Debe estar en un ángulo recto. Y procedemos a tomar nuestra talla. Bajamos la espátula de nuestro estadiómetro y la colocamos hasta donde de la altura de nuestro paciente. Principalmente vamos a hacer nuestra lectura en centímetros y después de ahí vamos a registrar la talla que nos dio para evitar olvidarla o cambiar la talla de nuestro pequeño. Principalmente para tomar nuestra talla y el peso es necesario que se quite los zapatos o excedente que pueda también pesar más o hacer bulto en la medición de talla. Bueno, vamos a seguir utilizando el índice de masa corporal, que es peso en kilogramos entre la altura al cuadrado. Esta debe ser en metros. También vamos a utilizar el perímetro cefálico, que habíamos visto en la técnica de nuestro recién nacido. También el perímetro braquial, el perímetro torácico, el perímetro abdominal. Como lo decía mi compañera, hay que cambiarlo un poquito, ya que en el recién nacido nos estorbaba un poquito el cordón umbilical. Ya ahorita que ya no lo tiene, ya podemos tener una mayor precisión de nuestro perímetro abdominal. El preadolescente. A este se le tiene como entendido o conocido a la preadolescencia, que es una etapa del desarrollo humano, que se comprende entre los 11 y los 14 años, significando la transición entre la niñez y la adolescencia. La somatometría que se le realiza es el peso, la talla, índice de masa corporal, el perímetro torácico, perímetro braquial, la medición de los pliegues cutáneos y el perímetro abdominal. De igual forma, las técnicas son empleadas a las anteriormente mencionadas, simplemente se van adaptando al grupo de edad. De igual forma, la anterior etapa se practica el peso, talla, índice de masa corporal, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro braquial,
y se utilizan las técnicas que mencionó anteriormente mi compañera Michelle. Adolescente. Bueno, la OMS considera adolescencia entre los 10 y 19 años y juventud entre los 19 y 25 años. Persona joven que inicia la pubertad y que aún no es adulta. Durante la adolescencia, un niño presenta cambios físicos, hormonales y del desarrollo que marcan la transmisión de la edad adulta. ¿Qué somatometría se realiza? Bueno, para esta se conlleva lo que es peso, talla, perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro branquial, perímetro plantar y índice de masa corporal. Y como ya lo mencionamos, las técnicas siguen siendo las mismas. Peso, talla, la índice de masa corporal, el perímetro cefálico, perímetro torácico, perímetro abdominal, perímetro braquial. Aquí los pliegues cutáneos, este se toma con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda, manteniendo el compás en la mano derecha perpendicularmente al pliegue y abriendo la pinza unos 8 centímetros. Y posteriormente se realiza la lectura aquí tiene un como si fuera un relojcito que nos indicará la medida del pliegue cutáneo. Aquí la longitud plantar será lo mismo que la longitud, el perímetro del pie que medimos de métrica, únicamente que aquí lo podemos realizar con este tipo estadímetro. Bueno, a continuación les presentaremos lo que son signos vitales, pues estos llevarán parámetros de acuerdo a las etapas de desarrollo. ¿Qué son los signos vitales? Los signos vitales son las medidas de varias características fisiológicas humanas, generalmente tomadas por profesionales de la salud, para valorar las funciones corporales más básicas. Los signos vitales normales cambian con la edad, el sexo, el peso, la capacidad para ejercitarse y la salud general. ¿Cuáles son los signos vitales que se miden? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, pulso, presión arterial, saturación de oxígeno. Bien, vamos a ver la presión arterial. Principalmente, ¿qué es la presión arterial? Pues es una medida en la cual fuente trabaja el corazón para bombear sangre a los vasos sanguíneos. Una lectura precisa arterial está compuesta por dos números. Un ejemplo de presión arterial sería 120/80 o 110/90, dependiendo la cantidad que nos dé cada uno. El número superior, por ejemplo, en este caso 120, corresponde a la presión sistólica. Indica la presión de la sangre que fluye en los vasos sanguíneos cuando el corazón se está contrayendo y expulsando la sangre. El número inferior, en esta ocasión el 80, corresponde a la presión distólica. Esta indica la presión de la sangre que fluye por los vasos sanguíneos cuando el corazón se encuentra en reposo. Vamos a ver los valores normales de presión arterial de acuerdo a las etapas del crecimiento. Aquí les mostramos una pequeña tabla sobre las presiones normales que debe de tener. Por ejemplo, un lactante de presión sistólica normal debe de tener de 60 a 90 y de presión distólica de 30 a 62. Un paciente pediátrico de 2 años, una presión sistólica normal de 78 a 112 y una presión sistólica de 48 a 78. De 8 años, una presión sistólica de 85 a 114 y una presión distólica de 52 a 85. 12 años,
una presión sistólica de 95 a 135 y una presión distólica de 58 a 88. En adultos, una presión sistólica normal sería de 100 a 140 y una presión distólica de 60 a 90. Como nos vamos dando cuenta en la presente tabla, las presiones sistólicas como diastólicas van aumentando, ya que no podemos comparar los mismos valores de bombeamiento del corazón de nuestro paciente, de un lactante, de un recién nacido, y compararlos con los de un adulto. Serían muy diferentes, ya que la capacidad de corazón y la capacidad de necesidades de cada uno es muy diferente. Técnica en recién nacido, neonato y lactante. Para ello hay 8 principios básicos para tomar la TANI en los recién nacidos. Primero se debe elegir el sitio adecuado, se debe evaluar la extremidad elegida, seleccionar el tamaño adecuado del manguito, la adaptación correcta del manguito, colocar el manguito desinflado y conectar al monitor, indicar la medición cuando el recién nacido esté tranquilo, registrar y evaluar el resultado de la TA y quitar el manguito y valorar la extremidad. Para el registro y la evaluación del resultado de la TA en el contexto del paciente, se debe tener en cuenta la condición fisiológica, las tendencias anteriores y el tratamiento que se recibe. Se debe documentar los valores y el estado del paciente en el momento de la toma. Si se encuentra despierto, dormido, irritable, con signos de dolor u otro dato junto con el control de la tensión arterial, se valora la perfusión periférica del recién nacido por medio de la observación de la coloración, el relleno capilar y la temperatura de la piel de los miembros. El tiempo de llenado capilar depende fundamentalmente del tono vasomotor. En situaciones vasoconstricción o mala perfusión de contrato prolongado. Técnica niños y jóvenes. Bueno, pues la técnica que vamos a ocupar aquí es, idealmente, el paciente debe estar en descanso, acostado, sentado, ubicar el brazo apoyando en su cama o mesa en posición supina. Colocar el tensiómetro en una mesa cercana de manera que la escala sea visible. Fijar el brazalete alrededor del brazo previa selección del manguito del tamaño adecuado, niño o adulto, con el borde inferior 2.5 por encima de la articulación del codo, altura que corresponda a la del corazón, evitando excesiva presión del brazo. Palpe la arteria radial, insufle de forma continua y rápida hasta el nivel que deje de percibir el pulso. Esto equivale a la presión sistólica palpatoria. Desinfle totalmente el manguito en forma rápida y continua. Espere 30
Antes de reinsuflar, colocar el estetoscopio en posición de uso en los oídos con las olivas hacia adelante. Con las puntas de los dedos medio e índice, localizar la pulsación más fuerte, colocando el estetoscopio en este lugar, procurando que éste no quede por debajo del brazalete, solo que toque la piel sin presionar. Sostener la perilla de goma con la otra mano y cerrar la válvula. Mantener el estetoscopio sobre la arteria. Realizar la acción de bombeo con la perilla e insuflar continua y rápidamente el brazalete hasta que el mercurio se eleve 20 o 30 por arriba del nivel de la presión sistólica palpatoria. Aflojar cuidadosamente la válvula y dejar que el aire escape lentamente. Escuchar con atención el primer latido, claro y rítmico. Observar el nivel de escala de Hg y hacer lectura. Esta cifra es la presión sistólica auscultatoria. Siga abriendo la válvula para que el aire escape lentamente y mantener la mirada fija en la columna del mercurio. Escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Este último sonido claro es la presión diastólica auscultatoria. Abrir completamente la válvula dejando escapar todo el aire del brazalete y retirarlo. Repetir el procedimiento para confirmar los valores obtenidos o bien para aclarar dudas en caso de que lo hiciera. Registrar las anotaciones correspondientes y tomar las conductas pertinentes a los hallazgos. Los resultados. El paciente normotenso, que se referencia dentro de los percentiles. Paciente hipertenso, que es sobre el percentil superior. Paciente hipotenso, por debajo del percentil inferior. Bueno, también es importante, como habíamos visto en las técnicas, el tamaño del mango en el cual vamos a tomar nuestra presión arterial. Pues principalmente, como lo decían, van dependiendo de la edad de nuestro paciente. No podemos poner el mismo tamaño de un mango que utiliza un adulto a un recién nacido. Aquí les mostramos una pequeña tablita sobre los tamaños de mango que deben de tener de acuerdo a la edad de crecimiento. Principalmente en recién nacidos deben de tener un ancho de 2.5 a 4 y una longitud de 5 a 10 centímetros. Un lactante de 6 a 8 centímetros de ancho y una longitud de 12 a 13.5. Un niño de 9 a 10 centímetros de ancho y una longitud de 17 a 22.5 de centímetros de longitud. Un adulto debe tener un ancho de 12 a 13 centímetros y una longitud de 22 a 23.5 centímetros. Un adulto con brazo grande es de 15.5 centímetros y una longitud de 30. Un adulto muslo sería un ancho de 18 y una longitud de 36 centímetros. Frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria es el número de veces que una persona respira por minuto. Cuando se miden las respiraciones es importante tener en cuenta también el esfuerzo que realiza la persona para respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la simetría de los movimientos de cada lado del tórax. Valores normales. Bueno, pues nos dice que esto dependerá de la edad que tenga nuestro paciente. Por ejemplo, un recién nacido tiende a tener de 30 a 80 respiraciones por minuto. El lactante menor de 20 a 40 respiraciones por minuto. El lactante mayor de 20 a 30 respiraciones por minuto. Niños de 2 a 4 años de 20 a 30 respiraciones por minuto. Niño de 6 a 8 años de 20 a 25 respiraciones por minuto y un adulto de 15 a 20 respiraciones por minuto.
Vamos a ver la técnica que se utiliza para el recién nacido, neonato y lactante. Número 1. Puede realizarse mediante la observación de tórax o abdomen. Principalmente nos vamos a basar en la parte del abdomen de nuestro paciente, contabilizando 1 minuto la cantidad de respiraciones que el paciente realiza. En caso de que se dificulte el conteo para observación, se efectúa mediante la auscultación de la entrada de aire. Al finalizar, el entorno valora la entrada de aire en ambos campos pulmonares en forma simétrica desde los vértices a la base de los pulmones. Vamos a evaluar la presencia de auscultación patológica o ruidos agregados y características. Número 4. El procedimiento se realizará en pacientes con ciclos respiratorios espontáneos o con asistencia respiratoria mecánica para evaluar también la adaptación y la respuesta al tratamiento. 5. El último paso para registrar sería registrar todos los datos obtenidos en la plantilla de control de signos vitales. En caso de encontrarse un ARM, se registrará en la FR total del recién nacido en 1 minuto y la frecuencia programada en el respirador. Si el paciente se encuentra irritable, con llanto o con aumento de la temperatura corporal, es importante mantenerlo calmado. Es difícil a veces trabajar con recién nacidos, neonatos o lactantes, ya que no los podemos tener quietos y no pueden seguir algunas indicaciones, pero nos tenemos de adaptar y apoyarnos tanto podría ser de otra persona que nos ayudara, otro personal de enfermería o incluso de la madre de ese bebé. Técnica en niños y jóvenes. Principalmente vamos a colocar el paciente en sedentación. De acuerdo a la proyección anatómica de los pulmones en el tórax, colocar el diafragma en el estetoscopio, colocar el estetoscopio en el diafragma sobre la pared torácica, de manera que no se quede situado sobre alguna estructura ósea. Y cuantificamos el número de respiraciones durante 1 minuto. También las podemos respiraciones en 30 segundos, la multiplicamos por 2 y ya sacamos nuestra cuantificación de cuántas respiraciones hizo nuestro paciente durante 1 minuto. Después registramos e interpretamos y actuamos si hay algún hallazgo o alguna afección sobre la respiración de nuestro paciente. Frecuencia respiratoria. Materiales. Reloj con segundero. Es importante no avisar al paciente porque puede provocar cambios en las características de la respiración. Coloque la mano del paciente sobre su tórax y cuente el número de ciclos respiratorios en 1 minuto. Inspiración, expiración es igual a 1. Observe el ritmo y profundidad de uso de musculatura del cuello, anormal. Registra el valor en la ficha electrónica de salud. Pulso. Bueno, pues el nombre, valores de referencia, pulsaciones en reposo por minuto. Las va a leer mi compañera Michelle. Bueno, las valoraciones de frecuencia de pulsaciones en reposo por minuto de los hombres, como lo muestra la tabla, vamos a tener los años, lo inadecuado, lo normal, lo bueno y lo excelente. Bueno, de 20 a 29 años, lo inadecuado serían de 86 a más, lo normal sería de 70 a 84, lo bueno de 62 a 68 y excelente de 60 o menos. De 30 a 39 años, lo inadecuado serían 86 o más, lo normal 72 a 84, lo bueno de 64 a 70 y lo excelente de 62.
De 40 a 49. 90 o más. Lo normal serían 74 a 88. Lo bueno sería de 66 a 72. Y excelente de 64 o menos. De 50 a más años de edad. Lo inadecuado sería de 90 o más. Lo normal de 76 a 88. Lo bueno de 68 a 74 y lo excelente de 66 o menos. Los valores de referencia de pulsaciones de reposo por minuto de las mujeres son de 20 a 29 años. Lo inadecuado sería 96 o más. Lo normal de 78 a 94. Lo bueno de 72 a 76. Y lo excelente de 70 o menos. De 30 a 39. Lo inadecuado, 98 más. Lo normal de 80 a 96. Lo bueno de 72 a 78. Y excelente de 70 o menos. De 40 a 49. Inadecuado, 100 o más. Lo normal de 80 a 98. Lo bueno de 74 a 78 y excelente de 72 o menos. De la edad de 50 o más. Lo inadecuado serían de 104 o más. Lo normal de 84 a 102. Lo bueno de 76 a 82 y excelente de 74 o menos. La técnica. Solo en adultos y adolescentes utilizaremos esta técnica. Coloque las puntas de los dedos índice y medio en la parte interna de la muñeca, por debajo de la base del pulgar. Presione ligeramente. Usted sentirá la sangre pulsando por debajo de los dedos. Use un reloj de pared o un reloj de pulsera en la otra mano y cuente los latidos que siente durante 1 minuto o durante 15 segundos y multiplique por 4. Esto también se denomina frecuencia del pulso. Frecuencia cardíaca. Los valores normales de frecuencia cardíaca también lo vamos a dividir en grupos. En este caso son recién nacido, infante, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente y adulto. Bueno, como ya habíamos mencionado, los estándares de edad que deben de tener cada una de las etapas del crecimiento. Bueno, los latidos que debe de tener adecuados un recién nacido son de 120 a 140 latidos por minuto, un infante de 100 a 130 latidos por minuto, un lactante mayor de 100 a 120 latidos por minuto, un preescolar de 80 a 120 latidos por minuto, un escolar de 80 a 100, un adolescente de 70 a 80 y un adulto de 60 a 80. Técnica. Colocar al paciente en sedestación o decúbito supino. Colocar el diafragma del estetoscopio en el quinto espacio intercostal, línea medioclavicular izquierda. Niños pequeños. Cuantificar los movimientos de ascenso y descenso del abdomen. Respiración diafragmática. Observar el ritmo regular o irregular, profundidad y volumen. Superficial o profundo y características de la respiración. También la coloración de la piel y uñas, también como el uso de músculos accesorios. Ahora vamos con la temperatura. Bueno, aquí les mostramos dos tablas. Como sabemos, existen diferentes tipos de medición de temperatura. Está la rectal, la oral, axilar y dérmica. Estas dos tablas están divididas diferentemente. Aquí mostramos los valores normales de temperatura corporal de acuerdo al lugar de medición. Por ejemplo, la rectal. Encontramos hipotermia cuando es mayor a 35 grados.
En infantes, la valoración normal son de 37 a 38 grados. En adultos, de 37.5 grados. Hipertermia febrícula de 38.5 a 39. Ya es fiebre. La oral, hipotermia, 36, mayor a 36 grados. En infantes, la valoración normal es de 38 y en adultos es de 37.8 grados centígrados. En una febrícula sería de 80.5 y una fiebre a 39. Axilar, hipotermia sería de 35.5 grados. Una valoración normal en infantes es de 38 grados, en adultos de 37.5 grados. Una febrícula de 38.5 y una fiebre de 39. Dérmica, o también conocida de frente, una hipotermia sería de 32. La valoración normal en infantes sería de 38 grados y en adultos de 37 grados y en adultos de 37.5. Una febrícula de 38.5 y una fiebre de 39. Ahora nos pasamos a la siguiente tabla que está mayor valorada o mejor valorada por los grupos de edad. Tenemos recién nacido, infante, lactante mayor, preescolar, escolar, adolescente y adultos. Bueno, principalmente en el recién nacido, una temperatura adecuada debe ser de 38 grados centígrados, en el infante de 37.5 a 37.8 grados centígrados, el lactante mayor de 37.5 a 37.8, en el preescolar 77.5 a 37.8 grados centígrados, en el escolar de 37 a 37.5 grados centígrados, en el adolescente de 37 grados centígrados y en el adulto de 36.2 a 37.2 grados centígrados. Técnicas. Bueno, para este caso les explicaré lo que es axilar. Primero que nada es asegurarse que la columna del mercurio marque menos de 35 grados centígrados. Limpie con una toronda alcoholada el termómetro para desinfectarlo. Tiempo de la colocación, ya sea en la axila o en la ingle. Previamente seca colocar el termómetro de 3 a 5 minutos. Para todos los casos retire el termómetro y léalo. Interprete y actúe ante evidencias de alteración. Les presentaré también lo que es anal. Lleve el extremo del termómetro con agua y jabón, enjuáguelo bien con agua. Humedezca y lubrique el extremo del termómetro con un lubricante como la vaselina. Coloque el bebé acostado boca abajo en su propio regazo o en una superficie plana y firme y ponga la palma de la mano sobre la zona lumbar del niño. Acostado boca arriba con las piernas flexionadas contra el pecho y asegúrese con la mano la parte posterior de los músculos del niño. Con la otra mano, introduzca el termómetro ubicado en la abertura anal entre media y 1 pulgada o hasta de la punta del termómetro quede completamente dentro del recto. Deténgase si nota cualquier tipo de resistencia. Asegúrese que el termómetro entre los dedos índice y anular, mientras hueca la mano sobre coloca del bebé. Tranquilice a su hijo y háblele con voz baja y calmada, mientras sostiene el termómetro en su lugar. Espere hasta que suene el número de pitidos correspondientes u otra señal que indique que ya se puede leer la temperatura. Anote la temperatura que aparezca en la pantalla, así como la hora y el día en que haga la lectura. Oral. Tomar la temperatura oral es un proceso fácil con niños mayores y dispuestos a cooperar. Espere de 20 a 30 minutos después de que su hijo acabe de comer o beber para tomarle la temperatura oral y asegúrese de que su hijo no tenga goma de mascar ni caramelos en la boca. Colocar el extremo del termómetro debajo de la
lengua y pida al niño que cierre sus labios a su alrededor. Recuérdele que no muerda, ni apriete los dientes y mucho menos hable. Pídale que se relaje y que se respire con normalidad por la nariz. Espere hasta que suene el número de pitidos correspondientes u otra señal que indique que ya se puede leer la temperatura. Anote la temperatura que aparezca en la pantalla, así como la hora del día en que se haga la lectura. Saturación de oxígeno. Bueno, en la saturación de oxígeno es prácticamente el caso particular de la saturación que se utiliza para indicar la capacidad de oxígeno en fluidos corporales, generalmente en la sangre. En medicina, el término saturación de oxígeno se emplea habitualmente para referirse al nivel de oxígeno en la sangre. Como ven, tenemos dos tablas, prácticamente una que es grupo etario y la saturación de oxígeno promedio. En el grupo 1, que son de 2 a 5 años de edad, debe tener una saturación promedio de 97.92. En el grupo 2, de 6 a 9 años, debe tener una saturación aproximadamente de 98.11. En el grupo 3, de 10 a 14 años, su saturación debe ser aproximadamente de 97.98. En el grupo 4, que son de 15 a 17 años, su saturación promedio debe ser de 98.08. Por lo regular, la saturación de oxígeno en un total es de 98.0. En la otra tabla tenemos los niveles de saturación de oxígeno, que más o menos en un 95 a 99% es normal, de 91 a 94 hipoxia leve, de 86 a 90 hipoxia moderada, y en 96 hacia abajo sería una hipoxia severa. La técnica. Los pasos involucrados durante el procedimiento del uso del oxímetro son los siguientes. Primero, el oxímetro de pulso se coloca en el dedo de la mano, o el dedo del pie, o en el lóbulo de la oreja de una persona. Al encenderse el dispositivo, tan solo unos segundos, el dispositivo recopilará información precisa y mostrará las lecturas de los niveles de saturación de oxígeno en la sangre y la frecuencia del pulso. Es necesario esperar hasta 60 segundos para saber los resultados más precisos. Y pues bueno, esa fue la teoría. Ahora les explicaremos cómo se realiza la técnica. Yo comenzaré con la medición de perímetros. Para este caso yo voy a ocupar mi modelo, que será un muñeco de plástico. Y bueno, y una cinta métrica, que es lo que utilizamos para la medición de perímetros. Comenzaremos con el primer perímetro, que es el perímetro cefálico. Bueno, primero debemos de colocar a nuestro bebé en una superficie plana. En este caso yo lo voy a hacer aquí a lo alto para que puedan visualizar la técnica, pero nunca se olviden de que debe estar en una superficie plana para evitar que se lastimen. Para el perímetro cefálico vamos a comenzar redondeando la cinta métrica alrededor de la cabeza del bebé, de la siguiente manera. Debe ser por arriba de las cejas y arribita de las orejas. Y en este caso me indica que mi paciente tiene un perímetro cefálico de 35 centímetros. Posteriormente, el perímetro abdominal. Para este, debemos de redondear su abdomen de nuestro paciente abajo será de su cordoncito umbilical, ya que es un recién nacido. Esta técnica igual se utiliza para el escolar y todo, pero ya va siendo con un paciente más grande, y pues
como les decíamos, se van adaptando la forma de medir y la técnica a un paciente más grande. Por ejemplo, ahorita el perímetro abdominal, perdón, sería de 33 centímetros. Posteriormente, el perímetro torácico sería redondear su tórax con la cinta métrica abajito de las tetillas. Y realizamos la lectura y nos dice que tiene 31.5 de perímetro torácico. Posteriormente continuamos con el perímetro braquial. Hay que redondear su bracito con la cinta métrica de esta forma y realizar la lectura. Nos dice que tenemos 13.5 de perímetro braquial. Posteriormente la longitud de segmentos superiores e inferiores. Superiores será de su bracito. Lo tomaremos de la parte de acá de su hombro y lo llevaremos hasta la punta de sus deditos. Y realizamos la lectura, nos dice que mide 28 centímetros. No sé si se alcanza a distinguir. Ok. Y lo vamos a hacer lo mismo, lo vamos a hacer del otro lado. Y para segmentos inferiores debe ser aproximadamente desde la cabeza del fémur hasta la planta del pie. Y nos dice que mide 34 de longitud de segmento inferior. Y pues bueno, para la talla hay una tabla que se utiliza para medir a nuestro paciente, en donde solamente lo colocamos encima y se recorren como 2 estadímetros pequeños y ya se localiza la talla. En este caso no contamos con esa tabla y lo vamos a realizar con nuestra cinta métrica. Entonces colocaremos de la cabeza del niño hasta la parte de abajo, hasta la planta de sus pies. Practicamos la técnica y nos da como resultado que tiene una talla de 60 centímetros. Todas las medidas que se le realicen a nuestro paciente deberán de ser en centímetros. Y por último, para el peso, se tendrá que utilizar una báscula. En este caso yo no la tengo, pero la voy a simular. Vamos a utilizar esto como si fuera la base de nuestra báscula y se va a colocar al paciente encima. Y vamos a realizar la lectura que vamos a marcar con nuestra báscula, que pues ya creo que todos la conocemos, la hemos utilizado en los laboratorios de enfermería y es así como se realiza la somatometría del recién nacido. Y como les decía, las técnicas se van adecuando de acuerdo a la edad del paciente. Bueno, ahora vamos a pasar a los signos vitales de nuestro paciente pediátrico. Pues principalmente, aquí tenemos nuestro paciente pediátrico, nuestro bebecito. Pues principalmente vamos a tomar lo que veíamos en la teoría, que es temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial y saturación de oxígeno. Bueno, tenemos a nuestro paciente pediátrico. Para tener una mejor medida, vamos a desvestir a nuestro paciente pediátrico. Le retiramos su ropita. Primeramente vamos a tomar la temperatura de nuestro paciente pediátrico. Como veíamos en la teoría, tenemos 3 tipos de temperatura, que era la axilar, la oral
la anal. En este caso, cada tipo de temperatura va a ir de acuerdo a un tipo de desarrollo, a una edad en la cual se desarrolla nuestro paciente. En este caso vamos a utilizar la técnica anal, principalmente ya que no podemos utilizar la técnica bucal porque nuestro paciente pediátrico todavía no conoce el objeto y puede causarse alguna lesión. Bueno, principalmente posicionamos a nuestro paciente pediátrico en una posición cómoda, le retiramos toda la ropa, todo lo que él traiga. Como va a ser una temperatura anal, le retiramos también el pañalito que debe traer nuestro bebé. Vamos a limpiar nuestra zona con la que vamos a trabajar, ya que puede haber algunos tipos de excrementos, algún tipo de suciedad en el área que vamos a trabajar. En este punto sería bueno colocarse los guantes, ya que vamos a trabajar con algunas secreciones que pide nuestro paciente pediátrico. Entonces limpiamos la zona que vamos a utilizar, que quede bien limpia. Existen diferentes tipos de termómetros. También existe el termómetro bucal, el anal y el axilar. En este caso, pues no tengo el termómetro anal, entonces lo vamos a estimular con un termómetro axilar. Hacemos la asepsia de nuestro termómetro. Verificamos que nuestro termómetro esté por debajo de los 35 para que no interrumpa con la marcación de la temperatura de nuestros recién nacidos, ya que vemos que está debajo de los 35. Por eso es importante colocarnos guantes en esta técnica, ya que vamos a abrir las pompitas de nuestro bebé y vamos a colocar el termómetro en el ano del bebé. No solamente lo vamos a dejar en medio de las pompitas de nuestro bebé, sino que lo vamos a meter en el ano de nuestro bebé. Ya lo metemos, dejamos que esté bien metido el mercurio para que tome adecuadamente la temperatura de nuestro bebé. Esperamos unos 3-4 minutos, retiramos el termómetro, lo revisamos y hacemos asepsia nuevamente de nuestro termómetro, ya que fue introducido en el ano de nuestro paciente. Posteriormente, ya tenemos a nuestro paciente otra vez colocado en nuestra mesita. Siempre debemos de tener una mesita y siempre debe de haber un campo abajo de él. No debe de permanecer en una superficie fría, ya que puede causar algún tipo de enfermedad respiratoria. Bueno, posteriormente nos vamos con la frecuencia cardíaca. Para esto vamos a utilizar nuestro estetoscopio. Como sabemos, nuestra campanita cuenta con 2 cámaras, las cuales podemos utilizar, que son esta y esta. Ahorita, como es un paciente pediátrico, vamos a utilizar este lado de nuestra campanita. Nos colocamos nuestro estetoscopio, hacemos la limpieza de los óvulos que tienen aquí y colocamos, revisamos que se escuchen correctamente todos los movimientos o pulsaciones que puede tener y lo colocamos. Vamos a revisar la frecuencia cardíaca. Esto lo vamos a hacer durante 1 minuto. Para esto principalmente es importante tener un reloj con segundero. Principalmente ya sea un cronómetro, un reloj con segundero, ya que tenemos de ver la transición que transcurre durante 1 minuto.
o como lo veíamos en algunas técnicas que pasaban 30 segundos y lo multiplicábamos por 2. Pero lo más correcto es checar nuestra frecuencia cardíaca durante el minuto completo para evitar cualquier tipo de alteración. Y esperamos nuestro minuto completo, retiramos nuestro estetoscopio y registramos la cantidad que nos dio la frecuencia cardíaca. Bueno, ahora vamos con la frecuencia respiratoria. Como habíamos visto, existen diferentes también tipos de que podemos analizar la frecuencia respiratoria. Bueno, pues como es un paciente pediátrico y como no le podemos dar indicaciones o no le podemos decir hasta que se esté quieto o que esté haciendo alguna actividad que nosotros le indiquemos, vamos a tener que utilizar nuevamente nuestro estetoscopio. Colocamos nuestro estetoscopio y empezamos con la frecuencia respiratoria. También durante 1 minuto. Por eso es importante traer nuestro reloj con segundero. De que lo revisamos durante 1 minuto, registramos. También había otra técnica que les habían señalado, que era el ver el número de elevaciones que tiene el abdomen. No puede ser torácica porque no se ve. En un paciente pediátrico no se puede de la manera torácica. Se tiene de ver durante el abdomen. Y así lo vamos a ir contando durante 1 minuto. Posteriormente vamos con la presión arterial. Como habíamos visto, existen diferentes tipos de mangos. Bueno, de manitos, bueno, manillas que debe de tener. Estos tipos. Van dependiendo de la edad de nuestro paciente. No le puedo, como le decía, no le puedo colocar este mango a nuestro paciente pediátrico porque le quedaría muy grande. Entonces vamos a ir buscando diferentes mangos dependiendo de la edad de nuestro paciente pediátrico. Este manguito ya lo podríamos utilizar en un escolar, un preadolescente y un adolescente. Pero en un recién nacido, neonato o lactante no lo podemos ocupar, ya que está demasiado grande para él. Entonces vamos a escoger un manguito adecuado al brazo de nuestro paciente. Por eso es importante también conocer el perímetro braquial, ya que tomamos el bracito de nuestro paciente, tomamos la medida y aquí está la medida que debe de tener. Y ya a base de esta medida, por ejemplo, este paciente tiene una medida de 10 centímetros. Entonces vamos a ir buscando de acuerdo al perímetro del brazo de nuestro paciente un mango. Aquí vienen estabilizados los centímetros que debe de, bueno, los centímetros que tiene de ancho y de largo nuestro mango. Ya que encontramos el mango adecuado para nuestro paciente, se lo colocamos siempre arriba del pliegue de nuestro brazo. En este caso, pues nuestro paciente no tiene un brazalete para ponérselo, pero por ejemplo, ya que lo tenemos, se lo colocamos siempre arriba. En este caso sería como un dedito arriba del pliegue para doblar el brazo. Colocamos nuestro manómetro, lo colocamos todos los artefactos que trae
y también en esta ecuación es necesario tener el estetoscopio, ya que vamos a buscar nuestra vena para escuchar las pulsaciones y así tener una mayor estándar o una mayor correcta medición de nuestra presión arterial. Bueno, ahora nuestra compañera Leilani les va a mostrar respecto a la saturación de oxígeno. Perdón. Bueno, como les estaba yo comentando, vamos a utilizar a nuestro paciente, mi modelo que tengo, vamos a ocupar de un oxímetro. Posteriormente vamos a ubicar el dedo índice de nuestro paciente. Vamos a encender el oxímetro. Ahí se visualiza. Y lo vamos a colocar en el dedo índice. De preferencia debe estar en una superficie plana. Y nos esperamos a que marque. Obviamente este no va a marcar porque pues no, nuestro modelo no manifiesta signos vitales, pero pues una vez que se realice se muestre en la saturación de oxígeno, debemos darle lectura y anotarla en nuestro formato correspondiente. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra exposición. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.